La vez que casi me linchan en una convención de anime. Dios, solo de recordarlo me dan ganas de borrarme la memoria. Fue en el 2019, en una convención de anime bastante grande aquí en la ciudad. Yo iba con mi mejor amiga, Paula, porque ella era fanática de Attack on Titan y quería comprar unas figuras. Yo no era tan otaku, pero me gustaba el ambiente, la gente disfrazada, la energía. O eso pensaba. Todo empezó bien. Había stands con merchandising, concursos de cosplay, hasta un área de videojuegos retro. Era una batalla de otakus enloquecidos, tirándose poki, DVDs piratas y hasta un takis enchilado que quedó pegados en la cortina. En medio del caos, alguien prendió accidentalmente el proyector y empezó a reproducir un episodio de Boku no Pico en loop. Yo, en shock, intenté salir, pero la puerta estaba bloqueada por una pila de mangas de Love Life. No puedes irte. Todavía no hemos terminado el debate sobre si los lolis son éticos, me gritó Raúl, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando lo vi. En el sofá, había un tipo oliendo un calcetín con la cara de Sakura de Naruto. Para sentirme cerca de ella, murmuró, mientras los demás seguían discutiendo si Goku le ganaría a Saitama. Esa fue mi señal de escape. Salté por la ventana del segundo piso, afortunadamente, caí en un arbusto, y nunca más volví a hablar con Raúl. A veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho los gritos, los files de Bleach son canon. Moraleja, nunca aceptes una invitación a un club de anime sin verificar si tienen un exorcista de reserva. La noche que me hizo jurar nunca más volver a una convención de anime. Todo empezó con esa mezcla de emoción y curiosidad de adolescente. Tenía 17 años, recién empezando a adentrarme en el mundo del anime, y mis amigos me convencieron de ir a Akihabara con nombre ficticio, por obvias razones. Va a ser épico, decían. Cosplays, merch barato, gente con tus mismos gustos. Sonaba perfecto. Hasta que conocí a Im. El primer día fue divertido, fotos con cosplayers, paneles de doblaje, el olor a takoyaki mezclado con desodorante en aerosol. Pero en la fila para el autógrafo de un seiyuu famoso, noté a un tipo, vamos a llamarlo Kaito, mirándome fijamente. Llevaba una sudadera de Neon Genesis Evangelion manchada de chetos y respiraba por la boca. Me sonrió con unos dientes que parecían fichas de dominó después de un terremoto. El error, le devolví el saludo por educación. Kaito interpretó esto como una invitación a pegárseme como un parásito. Empezó a seguirme por toda la convención, comentando cada cosa que hacía. Oh, ¿te gusta Attack on Titan? Eso es muy básico, yo solo veo animes underground de los 90. Cuando me compré un llavero de My Hero Academia, soltó un sermón de 10 minutos sobre cómo el shonen había arruinado la industria. Intenté escapar, pero él aparecía en cada panel, cada fila, incluso afuera del baño de mujeres. El clímax llegó en el concurso de karaoke. Me subí a cantar Dure no Yomiya, sí, muy básico, lo sé. En mitad de la canción, Kaito saltó al escenario, me arrebató el micrófono y empezó a gritar la letra en japonés rotísimo, con Spitle volando. La gente grababa con los celulares, algunos reían, otros parecían asustados. Él terminó la canción abrazándome por la cintura, sudoroso, oliendo a poki rancio y murmuró, nunca había conocido a una waifu de carne y hueso. La gota que derramó el vaso. Cuando volví al hotel, descubrí que me había mandado solicitud de amistad en Facebook, Instagram, Steam y hasta LinkedIn, con un mensaje, encontremos nuestro final romántico como en Your Lie in April corazón roto. Mis amigos se reían. Yo quería prenderle fuego a mi sudadera de Deku. Desde entonces, nunca más voy a convenciones sin un spray de pimienta y una ruta de escape planeada. Y aprendí la lección, hay otakus tiernos. Y luego está Kaito, el recordatorio ambulante de por qué a veces el block button es el mejor invento de la humanidad. ¿Y ustedes? ¿Algún otaku los ha hecho considerar mudarse a otro planeta? La noche que me hizo jurar nunca más volver a una convención de anime. Todo empezó con una invitación inocente. Mi mejor amigo, Diego, un otaku empedernido, me arrastró a una convención de anime en la ciudad. Va a ser épico, me dijo, con los ojos brillando como si le hubieran prometido el paraíso. Yo, que en ese entonces solo veía algún que otro anime popular, accedí por curiosidad. No sabía que esa decisión me marcaría para siempre. El lugar era un hervidero de gente disfrazada, luces de neón y música a todo volumen. El olor a sudor mezclado con perfume barato era tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo. Diego desapareció casi de inmediato, arrastrado por su emoción hacia algún stand de figuras exclusivas, y me dejó solo en medio del caos. El primer incidente ocurrió cuando me acerqué a un grupo que discutía acaloradamente sobre algún anime. Solo quise hacer un comentario casual, pero uno de ellos, un tipo con una sudadera de Attack on Titan manchada de chetos, me miró como si hubiera insultado a su madre. ¿En serio solo has visto Death Note y Demon Slayer?
escupió, con un tono de superioridad que me hizo arquear una ceja. Sí, ¿qué hay de malo? Pregunté, tratando de no sonar molesto. Porque no eres un verdadero fan. Eres un normie. Gritó, haciendo que varios voltearan a vernos. Pero el infierno comenzó cuando nos metimos al salón donde hacían el karaoke japonés. Había un chico, no mayor de 17 años, cantando un opening de Naruto con toda el alma. La cosa es que, entre el entusiasmo y los nervios, el pobre desafinaba horriblemente. La gente se reía, algunos grababan, otros le tiraban comentarios como bájale, Sasuke. O eso no es un jutsu, es un crimen de guerra. Yo me quedé mirando, incómoda, porque el chico se puso rojo y empezó a temblar. El tipo procedió a soltar un monólogo de 5 minutos sobre por qué mi gusto era básico y cómo, si no había visto al menos 300 episodios de One Piece, no tenía derecho a opinar. Intenté alejarme, pero ya había atraído la atención de otros otakus que empezaron a unirse al debate. Las cosas se pusieron peor cuando conocí a Kira. No era su nombre real, pero insistía en que lo llamáramos así. Era una chica vestida como un personaje de Naruto, con un maquillaje tan exagerado que parecía una máscara. Al principio fue amable, pero cuando mencioné que no me gustaba tanto el anime de deportes, su sonrisa se congeló. ¿Cómo puedes decir eso?, susurró, con una voz que sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Es solo que no me llama la atención. Signo de exclamación abierta Haikyuu. Es arte, gritó de pronto, interrumpiéndome. Es más que solo un anime, es una forma de vida. Intenté calmarla, pero ya era tarde. Se puso a hablar en japonés, mal pronunciado, por cierto, y comenzó a llorar, diciendo que la gente como yo arruinaba la cultura. Un grupo de sus amigos se me acercó, mirándome como si hubiera pateado a un cachorro. El clímax llegó cuando conocí al peor espécimen de todos, el otaku obsesionado con las waifus. Era un tipo alto, con olor a que no se bañaba hace días, que no paraba de hablar sobre cómo Ren de Re:Zero era su esposa espiritual. Al principio lo ignoré, pero cuando me mostró su teléfono con una carpeta de más de 10,000 imágenes de la misma chica animada, supe que había cruzado una línea peligrosa. ¿Ves? Ella me entiende, dijo, acariciando la pantalla con un dedo grasoso. Las mujeres reales no valen la pena. Intenté alejarme, pero me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Tienes que ver este que hice de ella, exclamó, arrastrándome hacia una esquina donde tenía una laptop llena de stickers de personajes femeninos en poses sugerentes. Para mi horror, el video era un montaje de escenas de la chica animada, intercaladas con fotos reales de él abrazando un cuerpo de almohada con su imagen. La música era una canción de amor en japonés, pero lo peor fueron los subtítulos. Para mi única y verdadera amor, aunque el mundo no nos comprenda. Diego finalmente me encontró, pálido y sudando frío, y me sacó de ahí. ¿Qué carajos te pasó?, me preguntó mientras salíamos corriendo. Prométeme que nunca más me traes a uno de estos lugares, le dije, todavía con el alma en shock. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir soy otaku, me dan ganas de salir corriendo. No es que todos sean así, pero esa noche conocí el lado más oscuro de la obsesión, la soledad disfrazada de fanatismo, la desconexión de la realidad y, sobre todo, el olor a nachos rancios que nunca se me va a borrar de la memoria. Y lo peor de todo, Akira me encontró en Instagram meses después, y me mandó un mensaje diciendo que perdonaba mi ignorancia. Bloqueo instantáneo. La convención que se convirtió en pesadilla. Todo empezó como un sueño. Era mi primer evento otaku grande, lleno de stand de manga, cosplayers increíbles y ese olor a plástico nuevo de las figuras recién desempacadas. Yo iba emocionado, con mi camiseta de Attack on Titan, y la ilusión de encontrar a gente que compartiera mi obsesión por el anime. Pero lo que encontré fue algo que jamás olvidaré. El encuentro con Jin. En el segundo día del evento, me topé con un tipo que se hacía llamar Kirito-kun. No era un cosplay, no. Él realmente creía que era la reencarnación del protagonista de Sword Art Online. Llevaba una espada de juguete amarrada a la cintura con un cinturón de bathrobe, y hablaba en un japonés roto mezclado con español. Al principio me pareció gracioso, hasta que empezó a seguirme. Omae wa Mousinderu. Pero en esta timeline, somos almas gemelas, me dijo, acercándose demasiado. Intenté reírme, pero cuando me agarró del brazo para demostrarme nuestro destino, el ambiente se puso incómodo. Sus ojos vidriosos, ese olor a sudor mezclado con poqui rancio. No supe cómo escapar. La obsesión se intensifica. Para el tercer día, Kirito-kun ya me estaba esperando en la entrada. Llevaba un cuaderno lleno de dibujos de nosotros dos como personajes de un harem isekai. Me lo entregó con una reverencia, como si fuera un tesoro nacional. Las páginas estaban llenas de corazones, frases como cuando nos casemos en Akihabara y, lo más perturbador, un dibujo de mi cara pegada al cuerpo de Asuna.
Es nuestro futuro, susurró. Mis amigos se burlaron al principio, pero cuando empezó a aparecer en mis redes, subiendo edits de fotos mías con filtros anime y etiquetándome en memes de matrimonio, la cosa dejó de ser graciosa. El final, o el principio de mi paranoia. El último día de la convención, decidí ignorarlo. Pero él no se rindió. Me siguió hasta el metro, gritando cosas como "no puedes escapar del amor verdadero, mi Nakama". La gente nos miraba, algunos grabando con el celular. Yo solo quería desaparecer. Lo peor vino después. Pero Paula, que siempre ha sido impulsiva, gritó: "Déjenlo en paz, imbéciles. Al menos él tiene huevos para subirse". Y ahí se armó el caos. Un grupo de otakus super hardcore se nos quedó viendo como si les hubiéramos escupido en su copa de ramen. Uno, disfrazado de Levi de Attack on Titan, irónico, porque Paula amaba ese anime, se levantó y dijo: "¿Quién te crees que sos para venir a dar lecciones, poser?". Durante meses, me mandó mensajes desde cuentas falsas, diciendo que el FBI nos vigila por romper las leyes del Isekai, y que debíamos fugarnos a Japón antes de que los agentes del gobierno nos separaran. Hasta el día de hoy, cada vez que veo a alguien con una espada de cosplay, me sudan las manos. Y sí, dejé de ir a convenciones. Moraleja: el waifu puede ser ficticia, pero los stalkers otakus son muy reales. La peor experiencia con otakus. Dios, me trae recuerdos que preferiría olvidar. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años, cuando todavía creía que todos los fandoms eran igual de inocentes. Spoiler, no lo son. Todo empezó en una convención de anime en la ciudad. Yo era nuevo en ese mundo, pero me encantaba el ambiente, la gente disfrazada, los stands llenos de merchandising, la energía. Hasta que conocí a ellos. Un grupo de otakus que parecían salidos de los peores estereotipos. No eran los típicos fans entusiastas, no. Eran ese tipo de personas que cruzan la línea de lo fanático a lo perturbador. El hook que te hiela la sangre. Uno de ellos, el que parecía el líder, llevaba una camiseta con una waifu semidesnuda y manchada de algo que esperaba fuera refresco. Me saludó como si me conociera de toda la vida. "Oye, tú también ves Oni-chan wa Oshimai, ¿verdad? Es la mejor mierda chida del siglo". Su aliento olía a chetos rancios y energía negativa. El conflicto. Al principio intenté ser amable, pero rápidamente noté comportamientos que me pusieron los pelos de punta. Hablaban de las personajes femeninas como si fueran objetos, no personajes. "Esta puta necesita una buena violación por tsundere", dijo uno riéndose, como si fuera un chiste normal. Cuando una cosplayer pasó cerca, uno de ellos le gritó: "Muestra más las tetas, no te disfrazas para nada". La chica se fue corriendo, y ellos se rieron como hienas. El clímax asqueroso. Lo peor vino después. Me arrinconaron en un pasillo poco transitado, insistieron en que hubiera unos doujinsis exclusivos en el teléfono de uno. Eran imágenes explícitas de personajes que parecían menores. Me dio un asco visceral. Cuando me negué a seguir viendo, se burlaron: "¿Qué pasa? ¿No te gusta el loli? Todos los otakus somos así, hermano". Intenté irme, pero uno me agarró del brazo y dijo, con una sonrisa que aún me da pesadillas: "Si no te gusta esto, entonces eres un normie de mierda". La crudeza emocional. Salí de ahí temblando, no por miedo físico, sino por la realización de que esa gente existía dentro de una comunidad que yo pensaba que era solo sobre amor por el anime. Desde entonces, evito convenciones masivas. No todos los otakus son así, claro, pero esa experiencia me dejó cicatrices. Ahora, cada vez que veo a alguien obsesionado de manera enfermiza con el anime, me acuerdo de esos tipos y siento un nudo en el estómago. ¿La peor experiencia? Sí, pero también fue la que me enseñó que el fanatismo, en cualquier forma, puede pudrir hasta los pasatiempos más inocentes. La vez que casi me linchan por decir que Dragon Ball Z es sobrevalorado. Déjame contarte cómo una simple opinión casi me cuesta la amistad con mi mejor amigo de la infancia, y me puso en el punto de mira de los otakus más tóxicos que he conocido en mi vida. Todo empezó en la convención de anime más grande de la ciudad. Mi compa Raúl, un fanático empedernido de DBZ, con tatuajes de Goku hasta en las nalgas, me convenció de ir. Yo no era tan hardcore como él, pero me gustaba el ambiente, los cosplays, el hype. Todo bien hasta que llegamos al panel de debates calientes del anime. El moderador lanzó la pregunta: ¿creen que Dragon Ball Z es la mejor serie de todos los tiempos o está sobrevalorada? La gente empezó a aplaudir y gritar como en un mitin político. Yo, inocente, levanté la mano y dije, pues, está buena, pero la trama es repetitiva. Goku pelea, pierde, se entrena, vuelve más fuerte. Es básicamente lo mismo en cada saga. El silencio fue más aterrador que el grito de la Genkidama. De pronto, sentí decenas de miradas clavadas en mí como cuchillos. Un chico con una sudadera de la fuerza Saiyajin se levantó y gritó: ¿qué mierda acabas de decir, cabrón? Raúl se puso pálido.
El ambiente se calentó en segundos, me llovieron insultos, un loco hasta escupió hacia donde estaba, afortunadamente le tembló el pulso. El moderador intentó calmar los ánimos, pero ya era tarde. Lo peor vino después. Al salir del panel, un grupito de tipos con camisetas de Freezer me siguieron hasta el baño. Uno de ellos me empujó contra el lavamanos: o te disculpas por faltarle el respeto a Son Goku, o te partimos la madre. Raúl, en vez de defenderme, solo murmuró: bueno, es que sí la regaste, güey. Tuve que agachar la cabeza y soltar un sí, perdón, de BFT's God como si estuviera bajo interrogatorio de la KGB. Paula, que no se deja de nadie, le contestó, por ser tu vieja. Yo me vi Evangelion cuando vos todavía te hacías pipí en la cama. Error. El tipo se puso rojo furia, literal. Gritó algo sobre falta de respeto a la cultura japonesa, jajaja, y, de repente, había como 10 pibes rodeándonos, todos con esa mirada de te voy a reportar en Twitter y después te parto la cara. Uno incluso sacó un bokken, una espada de madera de entrenamiento, y empezó a golpeársela en la palma de la mano, como amenazando. Se fueron rezongando, pero el daño ya estaba hecho. Raúl no me habló por semanas, y en los grupos de anime de la uni me llovió hate anónimo. Hasta memes hicieron de mí. Moraleja, nunca critiques a DBZ frente a otakus. Es como decirle a un narco que el Chapo no era tan chingón. Te puede costar la vida. La peor experiencia con otakus. Uf, me tocó vivir una que me dejó marcado. Todo empezó en la convención de anime más grande de la ciudad. Yo era un chico de 17 años, recién metido en el mundillo, emocionado por comprar mangas baratos y ver cosplays. Llevaba mi camiseta de Death Note, nada del otro mundo, pero suficiente para que me notaran. El problema empezó cuando conocí a Hiro. Era un tipo alto, flaco, con gafas redondas y una sudadera de Naruto hasta las rodillas. Me abordó en el stand de figuras, diciéndome que le gustaba mi estilo. Al principio fue amable, incluso me invitó un refresco mientras hablábamos de nuestros animes favoritos. Pero la cosa se torció rápido. Empezó a seguirme. Literalmente. Si iba al baño, él aparecía 5 minutos después. Si me sentaba a descansar, se acomodaba a mi lado sin preguntar. Y luego vino el comentario que me heló la sangre. Oye, tienes los ojos como Light Yagami. Deberías ser mi L. Yo me reí nervioso, pensando que era un chiste. Pero no. Al tercer día de convención, ya estaba harto. Me mandaba mensajes a altas horas de la noche, preguntándome si quería ir a su casa a ver anime en pijama. Lo bloqueé. Pero Hiro no se rindió. Empezó a aparecer en mis redes con cuentas falsas, comentando mis fotos con cosas como pronto seremos más que amigos o eres mi waifu. Lo peor fue cuando empezó a aparecer en mi instituto. Sí, descubrió dónde estudiaba. Un día, al salir de clases, lo vi parado frente a la puerta, con una bolsa de Pocky y un peluche de Sailor Moon. Te traje esto, pensé que te gustaría, me dijo, sonriendo como si fuera normal. Mis amigos se rieron, yo quería vomitar. Tuve que cambiar mi ruta a casa, bloquearlo de todas partes y hasta pedirle a un primo mayor que lo visitara para que entendiera que no quería ser su novio anime. Lo más perturbador fue lo que pasó después. Un año más tarde, supe por otro otaku del círculo que Hiro había sido expulsado de 3 convenciones por acoso, y que tenía una carpeta en su computadora llena de fotos de chicos que, según él, eran sus posibles parejas. Moraleja, el amor por el anime no justifica el comportamiento de un stalker. Y si alguien te dice que eres su waifu o husbando en la vida real, corre. La convención que se convirtió en pesadilla. Todo empezó con esa emoción típica de primerizo. Era mi primer evento otaku grande, una convención en la capital. Llevaba meses ahorrando para el boleto, el cosplay de mi personaje favorito, y hasta había practicado poses para las fotos. Iba con mi mejor amigo, Carlos, que ya tenía experiencia en estos eventos. No te preocupes, va a estar genial, me dijo mientras ajustábamos los últimos detalles de los disfraces en el metro. El lugar estaba abarrotado. Gritos, colores, música a todo volumen. Al principio fue adrenalina pura. Pero luego noté las miradas, no las típicas de admiración o curiosidad, sino esas que te recorren el cuerpo como si fueras un pedazo de carne en un escaparate. Un grupo de chicos con sudaderas de anime empezó a seguirnos, murmurando entre ellos. Carlos me agarró del brazo y me susurró: no les hagas caso, son unos enfermos. El momento en que todo se torció fue en el área de fotos. Una chica con cosplay súper elaborado posaba junto a un mural, rodeada de gente. De repente, uno de los tipos que nos había estado siguiendo se le acercó por detrás, y le levantó la falda mientras otro grababa con el celular. Ella gritó, pero la música tapó casi todo. La gente alrededor rió, como si fuera parte del show. Yo me quedé paralizado.
pero Carlos reaccionó, empujó al que grababa y le gritó de todo. La respuesta fue un golpe seco en la cara de mi amigo. El infierno se desató. Los amigos del agresor nos rodearon, escupiendo insultos como lindos quieren ser héroes. Alguien me jaló el pelo, mi peluca de cosplay, y otro me escupió en la cara. Lo peor fue ver cómo el staff del evento pasó de largo, como si esto fuera normal. Nos terminaron corriendo a nosotros por armar desorden. La gota que derramó el vaso. Al salir, vimos al mismo grupo riéndose con el video de la chica humillada. Otro clip para el grupo de Telegram, dijeron. Carlos estaba sangrando por la nariz, y yo temblando de rabia. Paula me agarró del brazo y me dijo corre, pero ya era tarde. Un chico con olor a Doritos y falta de baño se nos plantó delante, y empezó a gritar en japonés mal pronunciado, como si eso lo hiciera más intimidante. La gente alrededor se empezó a amontonar, algunos grabando, otros riéndose. Lo peor fue cuando una chica gritó, son unas haters, quémenlas. Y, no sé cómo, empezaron a tirarnos papelitos de colores, sí, como en los openings. Uno me pegó en la cara y olía chetos y desesperación. Ese día aprendí que hay una parte de esta comunidad que no es solo cringe o inocente obsesión, sino crueldad disfrazada de fandom. Desde entonces, nunca más volví a un evento así. Carlos y yo seguimos viendo anime, pero en casa, lejos de esa toxicidad. A veces pienso en esa chica, y en cuántas más habrán pasado por lo mismo mientras otros se hacen los ciegos. El anime debería ser sobre historias que te hacen sentir vivo, no sobre gente que te hace sentir asco. La noche que me arrastraron al infierno del fanatismo otaku. Todo empezó en la convención de anime más grande de la ciudad. Yo, inocente, solo quería comprar un par de mangas de segunda mano, y tal vez un póster de Cowboy Bebop. Pero lo que encontré fue algo mucho más oscuro. Mi amigo Raúl, otaku de hueso colorado, me insistió en que fuera con él al evento especial que organizaban en un salón privado del centro de convenciones. Es solo para verdaderos fans, me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como la antesala del desastre, el hook de la pesadilla. Al entrar, el olor a sudor y poqui rancio me golpeó como un mazo. Había al menos 50 personas apiñadas, algunas con trajes de sus waifus pegajosos de tanto calor corporal. En el centro, un tipo con una camiseta de Naruto manchada de chetos dirigía lo que parecía un ritual. Hoy honraremos a Sailor Moon con el sacrificio adecuado, gritó, mientras levantaba una espada de plástico brillante. Yo pensé que era una broma. Hasta que vi el altar. El conflicto se vuelve surrealista. Habían apilado figuras de edición limitada, latas de Red Bull vacías y, no estoy inventando esto, un body pillow de Ren con lo que parecía sangre falsa, o tal vez no, salpicada. Empezaron a cantar el opening de Neon Genesis Evangelion en japonés mal pronunciado, y alguien prendió incienso que olía a pies y vainilla. Raúl me empujó hacia adelante. Tienes que jurar lealtad a Bestial, me susurró. ¿Qué carajos es Bestial? Pregunté, pero ya era tarde. Un chico con lentes tan gruesos que parecían fondos de botella me clavó una mirada y gritó, es un falso. El clímax de la locura. La turba enloqueció. Alguien lanzó un Dakimakura a mi cabeza. Otro empezó a llorar porque según él, el espíritu de Light Yagami no aprobaba mi energía. Intenté retroceder, pero tropecé con una bolsa de Doritos pisoteada, y caí de manos sobre el body pillow sagrado. Fue entonces cuando pasó. El líder del ritual se abalanzó sobre mí, gritando que había profanado el santuario. Raúl trató de defenderme, pero terminó arrastrado en una discusión sobre si Sasuke era mejor personaje que Goku. Mientras tanto, yo gateaba hacia la salida, esquivando latas de Monster y miradas acusadoras. La huida. Logré salir corriendo, pero no sin antes escuchar al líder gritar, nunca más podrás ver a Attack on Titan sin remordimiento. Al día siguiente, Raúl me envió un mensaje, perdón por lo de anoche, es que era luna llena y el episodio nuevo de My Hero Academia salió mal subtitulado. Desde entonces, si alguien me habla de comunidad otaku, cruzo la calle. No importa si tengo que caminar sobre lava. Moraleja, el fanatismo no conoce límites. Ni desodorante. Al final, un staff de la convención nos sacó de ahí, pero no sin antes recibir la maldición del otaku rechazado, palabras textuales de un flaco vestido de Sasuke. Nos fuimos sin comprar nada, con el orgullo herido y jurando nunca más pisar un evento así. Moraleja, los otakus son como los perros chihuahuas, pequeños, ruidosos, y con una rabia desproporcionada. Si vas a una convención, lleva un taser. O mejor, no vayas. La noche que me arrastraron a un infierno de waifus y sudor de Doritos. Todo empezó en mi primer semestre de universidad. Yo era ese tipo de persona que pensaba que los otakus eran solo chicos tranquilos que veían anime los fines de semana. Hasta que conocí a Raúl. Raúl era mi compañero de cálculo. Un tipo flaco, con gafas gruesas y una sudadera de Naruto que nunca se lavaba.
Un día, después de clase, me dijo, oye, deberías venir a la junta del club de anime. Hay chicas, ¿sabes? Yo, ingenuo y soltero como era, pico el anzuelo. El error de mi vida. El club era en realidad el departamento de Raúl, un apartamento de 2 habitaciones que olía a combo loco de taquis y desesperación. Tan pronto como entré, me di cuenta de que algo andaba mal. Había pósters de hentai pegados con cinta en las paredes, figuras de waifus en posiciones sugestivas sobre la mesa, y un tipo en un rincón abrazando una almohada de rey como si fuera su novia. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue cuando empezó el debate. Resulta que habían organizado una discusión seria sobre quién era la mejor waifu de Neon Genesis Evangelion. Y se pusieron a gritar. Asuka es la mejor porque es una tsundere de verdad, gritó uno, salpicando chetos por toda la mesa. No, pendejo, Misato es la única waifu que te cuidaría como una madre, respondió otro, casi llorando. En ese momento, uno de ellos se levantó y tiró su lata de Monster contra la pared. Cállense, todos ustedes son unos normies. Rei es la mejor porque no tiene sentimientos, como yo. El ambiente se puso tenso. Raúl intentó calmar los ánimos sacando un body pillow de Zero Tuo y diciendo, chicos, relájense, aquí está la respuesta. Fue como tirar gasolina al fuego. Uno de los otakus más callados, un tipo que hasta entonces solo había suspirado mirando su figura de Megumin, se levantó de un salto y le arrebató el body pillow de las manos. Esto es una ofensa al arte. Zero Tuo ni siquiera tiene un arco de personaje bien escrito. Y entonces empezó la pelea. No era una pelea normal.